Hola, yo soy Simón, te doy la bienvenida al tutorial de armado de este modelo de Deinocheirus. Está en escala 1:20 y en este video tutorial vamos a ver todos los detalles acerca de cómo ensamblarlo. Comencemos. Al abrir el empaque encontrarás las plantillas, también tendrás una bienvenida como esta con información sobre el material en inglés y en español, un folleto ilustrado como este y por el reverso son las instrucciones complementarias. Instrucciones complementarias de estas plantillas. Acá es donde está toda la numeración de dónde va cada pieza. Son dos hojas, por delante y por detrás, ¿sí? Y acá se indica, hay un código de color, que todas las piezas de este color azul, así como estas, son del costado izquierdo, y las de color verde, como estas, son del costado derecho. Y además, las piezas que tengan este color o estas señalizaciones como esta pueden ser frágiles. Así que ahora hay que seguir las instrucciones tal cual como nos indican acá. Comenzar por el paso número 1 de la plantilla. También se incluye una herramienta como esta para extraer las piezas y una lija por si necesita lijar alguna pieza. Acá están todas las plantillas, ¿sí? A veces son 6 plantillas hasta la última, y también incluye el hilo para el sistema de tensión, que luego vamos a ver cómo se hace. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar por el paso número 1 de la plantilla A. El paso número 1 lo tenemos acá, que es unir estas dos piezas que forman parte de toda la columna. Estas serían todas las vértebras dorsales, el hueso sacro, y ya estas serían las vértebras caudales, la cola. También acá en la plantilla A vas a encontrar estas piezas circulares que te van a ayudar a hacer presión y evitar lastimarte los dedos. Entonces extraemos las piezas, colocamos la que tiene la abertura sobre una superficie plana y uniforme y firme, y presentamos esta de esta forma, justo como va, así, y simplemente vamos a hacer presión acá para que entre una en la otra. Con una de estas pequeñas piezas la presentamos y presionamos. Ya están unidas las dos, así es como debería quedar, completamente plana. Veamos cuál es el paso número 2. Los pasos 2 al 13 son todas estas vértebras caudales que van acá en estas ranuras. Vamos a ver cómo se hace. La 2 es esta pequeña que está acá, la extraemos, acá la tenemos, y ella va en esta ranura, y se trata simplemente de insertar este diente acá en esta ranura. Lo presentamos de esta forma y hacemos presión. Puedes hacerle presión con esta pequeña pieza también circular, y ya está. Entró completamente. Y exactamente de la misma forma vamos a hacer con todas las demás. Asegúrate de hacerle presión directamente sobre el área de ensamble, es decir, acá. No en áreas que están distantes a la zona de ensamble, sino justo donde es la zona de ensamble. Ya hemos colocado todas las vértebras caudales. Debería verse así. Y ya hemos hecho hasta el paso 13, que es este. Ahora vamos por el paso 14, que es esta. Ya estamos hablando de las costillas del 14 al 25. Y esas nos dicen que está en la plantilla C. Cuando vamos a la plantilla C, efectivamente vemos que acá están las costillas. Y en la hoja de las plantillas podemos ver cuáles son del costado izquierdo, que son todas estas que son de un celeste azul, y las verdes son del costado derecho, que irían en la columna, pero en la plantilla B, que es esta, el costado derecho. Entonces vamos a comenzar por el número 1, que vendría siendo la que va en esta ranura, que sería el paso 14. Vamos del 14 al 25. Y acá tenemos que el paso número 1 efectivamente es A14, el paso 2 es A15, el paso 3 es A16 y así sucesivamente.
Vamos a ver cómo se insertan las costillas. Extraemos la costilla, simplemente la insertamos en la ranura. Recuerda sujetarla siempre directamente sobre el área de ensamble. Evita sujetarla por acá porque son delgadas y se podrían romper. Porque acá te señala que son, el color rojo te indica que efectivamente pueden ser piezas frágiles. En las instrucciones complementarias nos indican que después de insertar las costillas, las giremos levemente hacia atrás para darle una mejor apariencia al modelo. Quiere decir que después de insertarla así, la vas a girar un poco así hacia atrás. De esta forma, para que en lugar de quedar totalmente perpendicular, quede ladeada hacia atrás como realmente es el esqueleto. Y este mismo proceso lo vas a repetir en todas las costillas. Cuando estés insertando las costillas, además de sujetarlas por acá, también puedes ir maniobrando tanto hacia los lados, así como así, para que el diente vaya entrando en la ranura. Por ejemplo, la presentas y comienzas a presionar hacia abajo y hacer maniobras, pequeñas maniobras, movimientos muy cortos con tus manos para que vaya entrando el diente en su lugar, con mucho cuidado. Y después, por supuesto, la ladeas un poco hacia atrás. Ya hemos colocado todas las costillas del costado izquierdo y debería verse así. La plantilla C, hemos vaciado todas las del costado izquierdo. Y en cuanto a la plantilla A, ya la habíamos vaciado casi por completo, excepto por esta pequeña pieza. Si nos vamos a la hoja de la plantilla, podemos ver que esta costilla, la última que pusimos, que vendría siendo la primera costilla, es el paso número 25 y que solo queda el paso 26. Como puedes ver, la flecha es curva, eso indica que la pieza se inserta por la parte posterior de la pieza. En lugar de ser por acá, la vamos a insertar por acá. Así que esta pequeña pieza va en esta ranura. Así. Por el momento no es necesario que la insertes completamente. Cuando coloquemos el otro costado y hagamos presión por ambos lados, van a acoplarse las tres piezas. Y su función es mantener estos procesos de las vértebras dorsales juntos arriba. De esta manera ya hemos vaciado por completo la plantilla A, solo quedan estas piezas de repuesto que son, como dice acá, de la plantilla E y F. Ahora pasemos a la plantilla B. Como podemos ver, la plantilla B es casi exactamente igual que la plantilla A, ya que se trata del espejo de la plantilla A. Así que vamos a hacer todo lo que ya hicimos en la plantilla acá, es decir, acoplar estas dos piezas, colocar estas vértebras, las costillas y veamos qué sigue. Acá hay una pequeña diferencia que ya la vamos a explicar, que es esta vértebra que está acá. Es más larga y su función es mantener las dos capas que conforman la cola unida y que no se separe. Pero comencemos con el paso número 1 como siempre, que sería el mismo. Paso 1, que es unir estas dos piezas principales. Luego pasamos a las vértebras caudales. Como ves, saltamos del 4, esta ya no es el 5 sino esta, y así sucesivamente. Luego colocaremos las costillas y veremos qué sigue. Ya hemos colocado tanto todas las costillas como las vértebras caudales del costado derecho. Hemos vaciado por completo la plantilla C, que es de las costillas, y así es como luce la plantilla B, que todavía no la hemos terminado. La última costilla que colocamos, como veníamos de atrás hacia adelante, fue el paso 24. Ahora viene el paso 25, que es este, y como la flecha es curva, quiere decir que la pieza que va acá va por este lado, y no es más ni nada menos que esta pequeña pieza que ya habíamos colocado acá. Así que es momento de unir los dos costados de esta forma. Insertamos esta pequeña pieza acá, buscamos la ranura donde va, ahí, y vamos a presionar
acá para que entren simultáneamente. Así. Entrando torcida, vamos a separarlas. Se torció, entonces hay que enderezarlo un poco acá. Ahí. Así. De nuevo. Ahí en la ranura y vamos a presionar que esté todo lo más alineado posible, todo el cuerpo, y presionamos. Estoy sujetando por acá adentro y por acá sobre las costillas, aquí, porque la ranura está oculta detrás de esta costilla. Entonces presionamos ahí y ahí ya calzó. Veamos cuál es el paso 26. El paso 26 lo vemos acá. Es esta pieza que va acá y se inserta por este costado acá directamente, y por supuesto va a traspasar y va a pasar por acá, como vemos acá, B26, y va a salir por esta ranura. Entonces esta pieza, y la vamos a insertar, como dicen las instrucciones, por este lado de derecha a izquierda, por el costado derecho. Como las dos flechas son rectas, se incrusta por este costado y al mismo tiempo va a entrar por la parte trasera de esta pieza. Entonces, de derecha a izquierda, en esta misma posición, con estas pequeñas inclinaciones hacia arriba, tal cual como está en la plantilla. Así la insertamos y le vamos haciendo presión por acá, ahí, para que vaya entrando. Si no quiere entrar, vamos a tener que lijar un poco. Tomamos la lija y vamos a lijar un poco acá. Y vamos a ver si ahora sí entra completamente. Ahí entró. Falta un poco. Como ves, no le hago presión directamente acá porque podría dañar este diente, sino acá. Ahí. Perfecto, ahora sí entró completamente. Ya atravesó las dos capas y están unidas, tanto acá como acá. Veamos cuál es el siguiente paso. Ese fue el paso 26. Y ahora viene el paso 27, que es esta pequeña pieza que atraviesa acá y acá. Esta pieza que tenemos acá en la plantilla B. Esta pequeña pieza va acá en este agujero, de esta forma. Debería entrar realmente fácil, traspasar al otro lado con relativa facilidad. Si no, puedes lijar un poco. Debe ser que acá esto no está permitiendo que entre, así que tenemos la lija y la lijamos un poco nada más. Y lo colocamos acá. Ahora sí, así es como debe verse. Y ahora es momento de colocar el paso 28, que es esta pieza en cada costado, es simultáneo, quiere decir que son estas dos piezas, el mismo paso 28, solo que este es el costado derecho y este es el costado izquierdo. Acá tenemos las pequeñas piezas y simplemente vamos a insertar esto acá, ¿sí? Y esta por el otro lado. Acá lo más recomendable es que le ejerzas presión por ambos costados, así, con estas dos piezas, y hagas presión como una pinza para que se acoplen todas en simultáneo. Así es como debería quedar. Ahora en la plantilla B solo nos queda esta vértebra caudal. Y ya hemos vaciado por completo la plantilla B
con la excepción de las piezas de repuesto que no las necesitamos. Como puedes ver, es más larga que las otras porque tiene una función que es evitar que esto suceda. Este diente va a atravesar las dos capas y las va a mantener unidas. Entonces la insertamos por acá y ella del otro lado va a insertarse en esa ranura que queda libre. Ahí. Y le vamos haciendo un poco, vamos maniobrando un poco así, haciendo maniobras muy pequeñas para que vaya entrando en su lugar. Y entró por completo. Y va a mantener estas piezas unidas. Veamos qué sigue. Es momento de ensamblar la plantilla D. Como podemos ver, se trata de las piernas, la cintura pélvica y el paso número 1 lo tenemos acá, que es esta pieza central que va a unir los dos costados y además sirve como eje para que el modelo pueda inclinarse. Y acá nos da una advertencia, ver la siguiente página. En la siguiente página, que sería esta, tenemos la descripción acá arriba de cómo montar estas piezas. Así que comenzaremos extrayendo las piezas que componen el paso 1 y las vamos a acoplar simplemente de esta manera. Así. Ya hemos hecho el paso 1 y tenemos justamente estas piezas así. Ahora el paso 2 sería insertar este conjunto en esta ranura que está acá, de derecha a izquierda. Esta cara va hacia arriba, así, y vamos a insertarlo acá de esta manera. Si ves que está muy fuerte, puedes lijar un poco. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a lijar un poco estas piezas. Vamos a lijarlas donde hacen contacto con la ranura, que son acá, acá abajo y estos pequeños espacios que están acá. Listo, ya hemos lijado un poco acá, acá, acá y acá. Y ahora esto se inserta de esta manera. Y ahora entra bastante más fácil. Ya ha llegado el tope acá, acá y también acá y acá. Debería estar así. Y ahora viene el paso 3, que sería incrustar el costado izquierdo, que lo tenemos acá arriba. También podemos lijar acá para garantizar que vaya a entrar con facilidad. Y también por acá abajo. Y ahora simplemente vamos a incrustar este ensamble con esta pieza de acá, así. Por último, ahora vamos a intentar girar esto acá adentro hasta los topes para asegurarnos de que funciona bien el sistema. ¿Sí? Perfecto. Llega a este tope y a este tope. Si lo giramos hacia el otro lado, también llega a este tope y a este de acá. Veamos qué sigue. Ya hemos completado el paso 3, que es este. Ahora vamos con el paso 4, que vendría siendo esta pequeña pieza que se inserta acá en el ilion. Como podemos ver, las flechas son curvas. Quiere decir que esta pequeña pieza va por la cara posterior tanto de esta como de esta. Y va por la cara posterior. Y ahora el paso 5 sería esta pieza que conforma el pubis y el isquion. Y también va por la cara posterior. Así.
Los pasos 6 y 7 son exactamente los mismos que los pasos 4 y 5, pero del costado izquierdo. Ya tenemos los dos costados completos. Y ahora el paso 8 que vemos en ambos hilios con una flecha curva nos indican que está en B. Si buscamos la plantilla B, vemos que se trata de esta pieza, D8. Entonces, estos conjuntos van acá, uno a cada costado. Entonces, este es el costado derecho y va acá, así. Y este es el costado izquierdo y va acá. Y ahora solo resta presionar para que ambos entren y se acoplen simultáneamente. Los alineamos un poco, que esto no estorbe acá, la costilla. Y presionamos para que entren. Perfecto. Ahí coinciden acá abajo. Vamos cuál es el paso 9. Acá tenemos los pasos 9 y 10. Entonces esta pieza va a unir la pieza central de la pierna, que esto sería la parte de la tibia, con la fíbula. ¿Sí? Esta pieza va acá y esto acá. Ahora vamos con el paso 11, que es esta pieza incrustada acá en la pieza central, en la sección que sería el fémur. Es esta pequeña pieza que está acá y la vamos a insertar acá. Ahora vamos a repetir lo que ya hemos hecho del otro costado. Vemos que está el paso 12, 13 y 14, que son estos que ya hicimos acá. Ahora vemos que el paso 15 es este de acá y es esto mismo que está acá. O sea, ya vamos a instalar las piernas al cuerpo. Colocamos esta acá, que es la pierna derecha. Vamos maniobrando así poco a poco para que vaya entrando. Ahí ya llegó al tope y vamos a hacer lo mismo del otro costado. Siempre presionando cerca de la zona de ensamble. Ahora vemos que el paso 16 es colocar esta otra pieza del fémur, 16 y 17, es decir, vamos a acoplar arriba y abajo. Acoplamos acá arriba y acá abajo. Acá puedes utilizar una de estas piezas circulares pequeñas para evitar que la pequeña pieza pase hacia el otro lado. Le falta un poco y maniobramos de la misma forma que hicimos del otro costado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. El último paso que hicimos fue el 19, porque ya montamos 18 y 19, que son pertenecen al fémur del costado izquierdo. Ahora vamos a colocar los dedos, que son estos, en la base. Acá vemos en F, este es 20, 21, 22 y 23. Cuando vamos a la plantilla F, acá está la base y la extraemos. Y si buscamos acá en la plantilla F, efectivamente vemos que acá está 20, 21, 22 y 23, y ya 24 sería montar todo el cuerpo acá en la base. La primera es la 20, esta que está acá, y la colocamos en su lugar. Vamos a presionar directamente acá arriba del diente que entra en la base. La 21.
Ahora vamos con el costado izquierdo. 22 acá. Y 23. Y ahora para el paso 24 vamos a aplicar esto que nos dice acá en las instrucciones, estos 3 pasos. Entonces lo primero sería presentarlas y presionar acá para que lleguen al borde de la ranura de cada lado, de un lado y acá también del otro. Ahí. Y luego presionamos arriba para que entren cada una. Ya entró una. Puedes ver acá me falta un poco. Igual te puedes guiar por estos dedos, tienen que estar alineados, así que todavía le falta un poco más. ¿Sí? Lo presentamos así de esta forma para hacerle presión. Ahí ya llegó. Y de la misma forma vamos a insertar el costado de la pierna derecha. Insertamos acá atrás y luego hacemos presión aquí. Perfecto. Ahí está el ras. Y de esta forma ya hemos montado el modelo en la base. Para este punto ya habrás vaciado por completo la plantilla D. Solo deberían quedar las piezas de repuesto en caso de que no las hayas utilizado. Y ahora vamos con la plantilla E. Acá podemos ver que el paso 1 es insertar esta pieza por la parte posterior de esta. Extraemos las dos. Así. Y esto es indiferente. Si la colocas así o así, no hay ninguna diferencia. La presentas y presionamos hacia abajo. Así. El paso 2 lo tenemos acá, la flecha es curva, va por detrás, igual que en el paso 3. Como puedes ver acá, hay una línea segmentada que te señaliza cómo va la pieza esta que compone el paso número 2. Quiere decir que la pieza va así, de esta forma. Y el paso 3 es insertar esta acá. Los pasos 4 y 5 son los mismos pasos, pero del costado derecho. Ahora vamos con el paso 6, que es unir estos dos conjuntos al conjunto que ya habíamos ensamblado al principio. Ahora para el paso 7, de ambos costados vemos que hay una flecha que nos indica cómo debemos girar esas piezas para que queden colocadas correctamente. Entonces vamos a colocar por ejemplo el costado derecho y básicamente es girarla así para que la ranura esta pequeña ranura quede hacia adentro, de esta forma. Así debería quedar. Y de la misma forma vamos a colocar el costado izquierdo. Y se gira así. Los pasos 8, 9 y 10 es colocar cada uno de los dedos en su lugar.
Hemos colocado los dedos en ambos costados. Ahora vamos a montar esto en la cintura escapular. Para el costado izquierdo, acá en la plantilla, podemos ver una línea punteada de hacia dónde va a sobrar más de esta pieza. Es decir, que esta pieza va así, de esta forma. Y lo mismo para el costado derecho. Acá en la ranura y insertamos. Ya hemos hecho el paso 11. Ahora vamos a colocar del 12 al 23, que son las gastralias. Vamos a hacer esto a un lado y vamos a ver cómo se colocan estas pequeñas piezas. Como ves, están en un color rosa, quiere decir que son un poco frágiles, así que hay que tratarlas con mucho cuidado. Simplemente colocarlas en la ranura de esta manera y presionar. La mejor forma de presionar es colocarla sobre una superficie plana, esta pieza central, y presionar desde acá arriba. Y de la misma forma colocar todas las demás. Así vas viendo que estén derechas, que no estén torcidas. Ya hemos ensamblado todas las gastralias hasta el paso 23. Ahora el paso 24 es montarla acá en este conjunto, en esta ranura de acá. Así, si necesitas hacer espacio, puedes girar un poco los brazos sobre este ensamble de acá. Ves que sobra espacio ahí, puedes abrirlos un poco de esta manera y acoplar estas piezas acá. Y ahora el paso 25 es montar la cintura escapular acá en el modelo, y lo vamos a hacer acá en estos dientes que tienen estas costillas, de un lado y del otro, y presionas con mucho cuidado. Igual debería entrar con relativa facilidad. También la gastralia se reposa acá en el pubis, ahí. Y ahora esto lo terminamos de insertar acá, ahí y de este lado. Así. Y ahí está funcionando el eje, todo perfecto. Una vez instalada la cintura escapular en el modelo, quiere decir que ya hicimos los pasos 25, que son estos, y 26, que es reposar la gastralia en el pubis. Ahora vamos al paso 27, que es este ensamble de acá, la articulación del cuello. De la misma forma que unimos la columna, vamos a presentarlos de esta forma y simplemente colocar una sobre otra y presionar directamente sobre la zona de ensamble. Así. Y por último probamos un poco para ver si hace la función de articulación. Así y así. Perfecto. De la misma manera haremos el otro costado, que es el paso 28. Ahora el paso 29 es insertar estas piezas acá en esta ranura, esta y esta que están acá.
entran realmente fácil, puesto que las piezas que van acá son las que van a entrar con más fuerza y van a mantener todo el conjunto unido. ¿Qué serían los pasos 30? Al completar el paso 30 ya hemos vaciado por completo la plantilla E. Para el paso 30 vamos a presentar estas piezas acá en la ranura con el diente que está sobrando de un lado y del otro. Y lo puedes hacer de dos formas, ya sea con estas piezas así, una a cada lado, o puede ser simplemente una superficie plana y presionar directamente acá en la zona de ensamble, así. Ahí ya se unieron estas. Para estas vamos a hacerlas así, de la otra forma, para que también lo puedas ver. Así, y presionar. De hecho, a esta le falta un poco, así que vamos a presionar nuevamente acá. Y así queda completo el conjunto del cuello. El paso 31, que es este que está acá, es la estrella. Esta pieza va a permitir colocar el cuello en dos posiciones desde la base. Si nos vamos a la plantilla A, vemos que acá dice E y E. Si vemos en la E, acá vemos que el paso 31 AB del costado derecho y el costado izquierdo igual. Entonces esto va en esta ranura. Entonces puedes colocarlo de esta forma, así, que está un poco más erguido. De nuevo puedes maniobrar un poco para que entre, o lo extraes así, lo giras 45 grados y también puede estar en esta posición. Por ahora vamos a dejarlo erguido. Es muy importante que tanto estas piezas como estas estén bien alineadas para que pueda entrar y salir con facilidad. Veamos qué sigue en la plantilla F. En la plantilla F podemos ver que ya tenemos el cráneo, que es lo último que nos queda, y también los últimos tramos de la cola. Veamos cuál es el paso número 1. Acá ya vemos que el paso 1 de ambos costados es colocar la articulación de la mandíbula. Como ya hemos hecho anteriormente, vamos a presentar las piezas y a presionar directamente sobre el área de ensamble. Y posteriormente vamos a probar si funciona la articulación. Ahí funciona perfectamente. Y del otro lado igual. Presentamos las piezas y presionamos. Y por último probamos un poco. Perfecto. El paso 2 es montar esos conjuntos acá en la pieza central. Vemos que tiene un pequeño diente para separar. Nos indica cuál es exactamente la mitad, el centro del cráneo. Tenemos un lado y el otro. El paso 3 es este pequeño diente acá. Extraemos la pieza y con mucho cuidado vamos a insertarlo acá justo en el medio de estas dos. Que quede en el medio de estas dos. De esta manera. Así. Alineado. Y presionamos con mucho cuidado. Vamos maniobrando. Ahí. Y acá deben quedar alineados también. Está en el centro y ya está acoplado. El paso 4 lo vemos acá, que son los costados externos del cráneo y van acá en estos dientes. Colocamos un costado del otro y que todo esté perfectamente alineado acá adelante, acá atrás, y presionamos. Ahora tenemos acá el paso 5, que es donde iría la ranfoteca, el extremo delantero del cráneo, el pico de pato que tiene. Y acá nos dicen que podemos lijarla por los bordes para darle una mejor apariencia. Veamos cómo se hace. Extraemos la piecita, que es esta que está acá, y vamos a lijarla
por los bordes para que se vea como está en las fotos de nuestra página web www.wonderartisticmodels.com y también en el empaque. Entonces simplemente fijar un poco para quitarle ese color oscuro y que quede un poco más claro. Ya hemos lijado la pieza y vamos a insertar el paso 5, que es este, que son estos dientes que están acá. Entonces lo presentamos ahí y presionamos. Podemos colocarlo así en una superficie plana y presionar. Ya está completamente insertado y ahí vemos que ya tiene la forma del cráneo del Deinocheirus. Y ahora el paso 6 dice E. Si vamos a la plantilla E, vemos que se trata de montarlo en el modelo acá. Entonces recuerda alinear bien estas dos piezas para que entre con facilidad. Y puedes irle haciendo también una pequeña maniobra con mucho cuidado, así, para que vaya entrando en su lugar. Esta articulación permite girar de derecha a izquierda y la otra que habíamos montado antes de arriba hacia abajo. Ahora solo nos falta el extremo de la cola y ver el sistema de tensión. Como podemos ver acá, el paso 7 es colocar esta pequeña pieza por la parte interna de este tramo de la cola y de este, el paso 8, el mismo, pero en este tramo. Y luego vamos a unir los tres tramos para acoplarlos al modelo. Ya tenemos listo el primer tramo. Listo el segundo y ya los podemos unir acá. Sí, esto te va a permitir curvar ligeramente la cola para que tenga una mejor apariencia, una apariencia más realista. Y ya el último tramo no tiene pieza central y simplemente lo colocas acá, así. Y ahora esto se monta acá en la cola. Vas haciendo así maniobras hacia los lados para que entre poco a poco y ahí entró por completo y la puedes curvar ligeramente acá, acá y acá. Ahora veamos lo del sistema de tensión. Lo primero es instalar esta pequeña pieza que está en la misma plantilla F acá en esta ranura que está acá en la base. Puedes instalarla como prefieras, ya sea así o así. Nosotros te recomendamos instalarla de esta forma para que luego sea más fácil enredarle el hilo. Y tienes que tratar de que quede completamente incrustada hasta el final, hasta que estas partes de acá hagan contacto con la base. Tiene que estar el diente completamente incrustado acá en la base. Ahí todavía le falta un poco. Ahí. Ahora veamos el sistema de tensión. Acá en las plantillas A y B nos indican dónde colocar el hilo. Acá, es en 1, 2, 3 en el cuarto agujero que está acá entre las vértebras caudales. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo, atar un hilo acá. El hilo lo encuentras en la misma plantilla F. Insertamos el hilo en el cuarto agujero. 1, 2, 3, 4. Y simplemente hacemos un nudo acá. Nosotros vamos a hacer unos 3 nudos para estar sobre seguros. Y cortamos este excedente. Ahora bien, el modelo, como sabes, tiene un eje acá que permite que gire
unos 70 grados de arriba hacia abajo. Y aunque él queda realmente firme en la posición que tú lo dejes, ¿ves? Él queda bastante firme. Siempre va a ser recomendable también, después de que lo coloques en la posición que tú quieras, en la que más te guste, colocarle el sistema de tensión. Va a ser imprescindible para evitar que él se vaya inclinando así con el tiempo. Pero como esto es variable y de pronto en algún momento quieres cambiar su inclinación, en lugar de hacer un nudo acá, lo que vas a hacer es pasar este hilo por el pequeño agujero en cualquier sentido, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, es indiferente. Hacerlo así porque de acá no se ve. Y después de que lo coloques en la inclinación que tú quieras, vamos a suponer que lo vamos a dejar en esa inclinación. Entonces alas el hilo así, que esté bastante tenso acá, alas el hilo así, y luego le vas a dar unas vueltas alrededor de esta pieza. Entonces de esa forma no vas a tener que hacerle un nudo, y cuando quieras cambiarlo de posición simplemente sacas el hilo de acá, lo giras el cuerpo en la posición que deseas y vuelves a colocar el hilo acá, así. Es por eso que esta pieza debe incrustarse por completo para que le haga resistencia al hilo, y como ves ya está tenso. Puedes darle un par de vueltas así y ahí está el sistema de tensión instalado. Si en algún momento quieres cambiarlo de ángulo, cambiarle este ángulo de inclinación del cuerpo, simplemente vienes y quitas el hilo de acá, lo colocas en la otra posición y vuelves a hacerle las vueltas acá. Es bastante simple. Este ha sido el tutorial, esperamos que te haya sido útil, que hayas disfrutado todo el proceso de armado y por supuesto que también disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Si deseas tener más información sobre la marca puedes ingresar en wonderartisticmodels.com. Nos vemos.